Vamos a continuar con el libro de Juan. Vamos a hoy día terminar el capítulo 3. La verdad es que es un libro que a veces uno cree conocer bastante bien. Y como decía el profeta, pueden ser agua hasta los tobillos, pueden ser agua hasta las rodillas, pueden ser agua hasta los lomos. Va a depender de las profundidades donde nosotros nos queramos sumergir en la palabra de Dios, que el Señor nos va mostrando esas profundidades, esos detalles que hay en la Escritura, que finalmente pueden hacer un libro interminable. O puede ser algo súper práctico y no decirlo superficial de la mala manera, sino que puede ser algo rápido de asimilar también y puede ser algo práctico de manera, por así decirlo, un punto de vista más devocional, puede serlo también. Pero al mismo tiempo puede ser algo muy profundo, muy teológico, el libro de Juan. La verdad es que el Evangelio de Juan es una maravilla de obra. Entendemos que fue hecho, ¿no es cierto?, como el último de los evangelios después de los primeros tres, y vimos cómo en el capítulo uno vimos al verbo hecho carne, ¿no es cierto?, al testimonio de Juan el Bautista, al Cordero de Dios, ¿no es cierto?, al testimonio de Juan sobre quién era el Cristo, los primeros discípulos, el llamamiento de Felipe y Natanael, vimos las bodas de Caná, ¿no es cierto?, el primer milagro por así registrado o público de Jesús, cuando Jesús purifica el templo. Vimos también que Jesús conocía a todos los hombres, sabía perfectamente qué había dentro de ellos. Vimos el episodio, uno de los episodios más enigmáticos de la Biblia, y nosotros concluíamos que creemos que Nicodemo sí fue un fiel servidor del Señor, por lo que pasa después, ¿no es cierto?, que finalmente es uno de los que participa en la sepultura del Señor, así como otros ricos, ¿no?, que finalmente participaron en lo que fue la sepultura del Señor. Vimos Juan 3:16 de en adelante, donde vemos los versículos más conocidos de la Escritura quizás. Y hoy día vamos a ir del versículo 22 al 36 para terminar el capítulo 3, ir cerrando algunas ideas de lo que fue este capítulo, entendiendo de quién fue Nicodemo, ¿no es cierto?, un principal de los fariseos que vino a Jesús de noche, ¿no es cierto? Y siempre hay este tema con los ricos. Pero vamos a ver, y el otro día lo discutíamos por ahí, que finalmente hay una falsa apreciación con respecto a eso, y para ir cerrando las ideas previas a lo que va a ser el día de hoy, de lo que vamos a estudiar, con respecto a los ricos, que finalmente siempre había un pensamiento en la iglesia antigua. Tengo la bendición de venir desde casi de la cuna, siendo, digamos, cristiano evangélico, por así decirlo. Y yo siempre escuchaba que casi como que de los pobres, claro, esto es muy apoyado en las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, que de los pobres casi del reino de los cielos. Eso tiene que ver con lo que el Señor quería ver con los pobres de espíritu, ¿no es cierto? No necesariamente con las riquezas, pero siempre el mundo pentecostal chileno, por así decirlo, no voy a meterme quizá en otras realidades, en otros países se asimilaba mucho que el evangelio era para la gente que tenía escasez, más que para los ricos, porque era muy difícil, ¿no es cierto?, cuando el Señor dijo, es más fácil que un camello pase sobre, ¿no es cierto?, sobre el hoyo de una aguja, ¿no es cierto?, por el espacio ahí que había, que estos eran estos espacios chiquititos donde pasaba un camello, que tenían que pasar, que eran estos espacios que venían las murallas, que debían medir más o menos 1,20 m, 1,30 m. Los camellos y los caballos tenían que agacharse para pasar. eh, que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces, como nosotros no sabíamos, imagínense usted, en los años 80 no había internet y nuestros pastores eran personas que amaban al Señor, pero eran bien rústicos. Entonces, como decía, que pase por el ojo de una aguja, ¿qué se imagina el pastor de ese momento? El ojo de una aguja para coser. Entonces, todos le cerraban la puerta prácticamente al rico para que entrara al reino de los cielos, ¿no es cierto? Y era como tomado casi el evangelio para algo popular. Pero vimos en la escritura que no fue tan así. Mateo, el publicano, era un hombre de dinero. Hay que tenerlo súper claro. ¿Ah? Hay que tenerlo súper claro. También Nicodemo también es una persona, el joven rico que por ahí aparece, que después nosotros tenemos alusiones de quién podría ser a través de la escritura, que estaba en el momento del arresto de Jesús, ¿no es cierto? Dicen que arrancó desnudo. Y otros más, Juana, una persona que estaba directamente vinculado al movimiento romano, al imperio, también siguió Jesús, dejándolo todo. Dice la escritura que era una persona que financiaba el ministerio del Señor de manera, digamos, con cosas, con bienes. Por tanto, vemos que no tiene que ver con la riqueza en sí, sino el amor a la riqueza. Y podemos ver cómo muchos dejaron todo para seguir al Señor. Y uno de esos era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que vamos a volver acá a encontrarnos con Juan el Bautista en el versículo 21 en adelante, era un esenio. Se presume que era un esenio, casi lo tenemos comprobado que era un esenio por la forma que se vestía.
entre las cosas fantásticas que tiene la serie Chosen, esto no me gusta, cómo presentan a Juan el Bautista y lo presentan como un loco, como un piteado, cuando no es así. Juan el Bautista era un esenio. Los esenios eran personas que eran muy pulcras, muy cuidadas de sí mismos. Por eso usaban pieles de camello y andaban en el desierto, no porque eran locos que vivían en las cavernas, sino porque personas que cuidaban mucho de su imagen, de su higiene y todo, porque ni siquiera querían mezclarse con el tema de las telas. Lo vemos, ¿no es cierto?, cuando inclusive a veces se habla de los tatuajes, la gente que quiere vincular esto si un pecado, si el tatuarse es pecado o no. ¿No es cierto?, ese fragmento de la escritura podemos ver donde finalmente no se podían juntar dos tipos de tela, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, el tema de la barba, cortarse las patillas, etcétera, etcétera, no tocar la barba de una forma, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas los signos lo cuidaban. ¿Ya? Eran súper estrictos con lo que hacían, por tanto, no eran hombres de las cavernas en sí. Vivían en tiendas, sí, alejados de la ciudad, pero por una cuestión de que no querían contaminarse con la religiosidad falsa que había en Israel. Recordemos que lo vimos también anteriormente, cómo es que Nicodemo viene a Cristo, porque Nicodemo se da cuenta de toda esta putrefacción que había en el mundo religioso de la época. Nicodemo se acerca a Jesús porque ve algo auténtico, era un hombre que sí amaba a Dios. Y es como nos pasa generalmente con la gente que están en falsas doctrinas, por ahí en iglesias de la prosperidad, que finalmente cuando se encuentren con la verdad, con la palabra del Señor, lo lógico es que salgan de ahí. El otro día yo hacía un comentario que para mí, lamentablemente, las personas que perseveran en esas iglesias, no sé si las puedo llamar mis hermanos en Cristo. Porque si está la escritura y está la revelación de la escritura, uno debería darse cuenta por el poder del Espíritu Santo que eso es falso. ¿Ya? O sea, eso es así. Una persona puede haber llegado a Cristo, sí, ahí, puede haberse involucrado sin saberlo en su ignorancia, y sí, pero claramente la palabra habla. Y en este caso la palabra era viviente, era el Cristo, y Nicodemo tuvo la posibilidad de escucharlo y de verlo, y claramente se acercó a él y cambió, ¿no es cierto? Y podemos ver en las pruebas finales, después que Nicodemo fue uno de los que participó en el sepulcro, el Señor hizo testimonio, ¿no es cierto?, público de su fe. Por tanto, vemos una transformación y vemos un hecho claro que Nicodemo siguió a Jesús. Esa es mi postura en ese caso. Y en este caso, Juan el Bautista venía de, ¿no es cierto?, del movimiento de los esenios. Habían un montón de clanes dentro de la gente que estuvo involucrada con el Señor. Vemos a un hombre, Lázaro, por ejemplo, que era rico también. Lázaro también, el amigo de Jesús, era un hombre con dinero. Por tanto, vamos viendo que no tenía que ver con las riquezas en sí, sino de dónde viene la riqueza. Hoy día escuchaba un reel de un fragmento que estaba muy bueno, que finalmente el gozo del Señor no puede estar puesto en el fruto de lo que Dios nos da, o sea, en sus bendiciones. La bendición tiene que ser el resultado de descansar en la provisión y en el plan del Señor. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista en esta época. Juan el Bautista en esta época descansó plenamente en cuál era su función, en cuál era su llamado y cuál era su ministerio. Él sabía dónde empezaba su ministerio y sabía dónde tenía que terminarlo, y estaba feliz y gozoso con eso, aunque eso le hubiese costado su cabeza en una bandeja. Y vemos cómo Juan el Bautista tenía un rol claro, asumido y perfeccionado. Por eso que el Señor después dice, nuestro Señor dice que no hubo ni habrá otro más grande que Juan el Bautista. Entre todos los profetas que hubieron, Juan el Bautista es el más grande de todos. Entonces, insisto, por ahí, lo único que, una de las cosas que le podría criticar a The Chosen, que es una tremenda serie, la recomiendo que la vean, ¿eh? Tiene harto relleno, pero en realidad es muy buena. Hay pasajes muy buenos que lo han hecho muy bien. Pero el tema de Juan el Bautista no me gustó, como lo dejaron ahí como un loco, como un piteado, cuando en realidad era un hombre que tuvo haber tenido un poder de palabra impresionante. Recuerden que las multitudes estaban con Juan antes que con el Señor. Y estas multitudes siguen al Señor por el testimonio de Juan. No era un tipo piteado que andaba por ahí, no. Era un tipo que tenía una ascendencia potente con un sector de los judíos. Entonces hay que tener cuidado con eso, de cómo representar a Juan. Juan es el profeta más grande que ha existido, es el más grande de todos. Vamos a leer entonces del capítulo 13, el versículo 22 en adelante. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él.
Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos un montón de cosas concentradas en estos 14 versículos. Un montón de cosas. Vemos primero, ¿no es cierto?, que Jesús vino con sus discípulos, ¿no es cierto?, a la tierra de Judea. Y hay que entender acá una diferenciación entre los dos bautismos que ya se daban en esta manera en simultáneo. ¿No es cierto? Ya había un bautismo, en este caso del Señor, directamente para lo que era el cristianismo, por así decirlo, que íbamos a conocer. Y veíamos en simultáneo el bautismo de Juan, que era para el perdón de los pecados, ¿ya? Y que era de arrepentimiento. Lo que estaba haciendo Juan era, ¿no es cierto?, un bautismo de arrepentimiento previo para el perdón de los pecados, por así decirlo. Por eso que dice el versículo 25 que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, porque ustedes tienen que entender, lo vimos hace poco, que simbolizaba el agua, ¿no es cierto?, para los judíos. Vimos que en las bodas de Caná que habían unas tinajas, ¿para qué? Para el rito de la purificación. Porque habían varios tipos de purificación que hacían los judíos. Para ellos el agua era un símbolo de purificación siempre, así también como era, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el ayuno, cuando ellos terminaban un voto nazareo se cortaban la barba y el pelo, el lavado de manos, etc. Entonces había, por ejemplo, el rito más común era la inmersión en agua, que era para una persona, ¿no es cierto?, que buscaba una limpieza espiritual. Ese era lo que ellos buscaban, hacían un rito de arrepentimiento con el bautismo de Juan. Entonces había que entender que esto simbolizaba limpieza espiritual. Y era un ritual que se hacía después de ciertas cosas. Una por arrepentimiento en este caso, que Juan lo ocupaba para esto, cosa que no había sido vista antes. Por eso que la discusión por la purificación viene claramente por esto. Porque nunca se había hecho un bautismo para arrepentimiento, siempre era para lo que decía la ley, que tenía que ver cuando habían enfermedades en la piel, cuando nosotros vemos los leprosos. ¿Qué le hizo el Señor cuando limpiaba a los leprosos? Anda, preséntate al sumo sacerdote, ¿no es cierto?, delante del sumo sacerdote, y tenía que hacer su rito de purificación. Cuando tenían contacto con un cadáver, cuando había fluido corporal de las mujeres cuando tenían su periodo tenían que hacer el proceso de purificación. Y antes de algunas prácticas sagradas, sobre todo lo que tenían que ver con las fiestas, lo que tenían que ver los levitas y los sacerdotes en el templo. También vemos que ellos tenían lavados de manos, después empezaron a ingresar en la tradición oral un montón de cosas que tenían que ver con la purificación, antes de comer el pan, antes de tocar una cuestión, que esto, otro, ya se pusieron medio, ¿no es cierto? Los fariseos agregaron una cantidad de normas increíbles. Estaba también la purificación después del parto, que las mujeres lo hacían, porque después de haber tenido un bebé, el tema de los fluidos, toda esa cuestión, las mujeres tenían que presentarse también en el templo y hacer el rito de la purificación. Y eso nosotros lo vemos, lo vamos a leer en Lucas 2, versículos 21-22, que es cuando María va y se presenta, ¿no es cierto?, para hacer el proceso de purificación, que los judíos lo entendían muy bien. Dice Lucas 2, versículo 21 en adelante, dice, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todos los primogénitos lo vemos en el libro, ¿no es cierto?, de Éxodo, y también sale después repetido ese en Levítico, si no me equivoco, y en Deuteronomio, tiene que ver con lo que son la consagración de los primogénitos. Todos los primogénitos, tanto de los
de las familias como los de los ganados son consagrados al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí hay un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Este individuo es muy chistoso porque yo una vez escuché una predicación de esto que era muy buena. Decían que el único que no le tenía miedo a la muerte era Simeón, porque como le había sido revelado que él no iba a morir hasta que viera al Señor, hasta el Salvador de Israel, le fue revelado por un ángel, dice que le causaba gracia si cruzaba los semáforos en rojo. Y como somos del norte, decían se metía a la playa con la bandera roja. No estaba ni ahí. Sabía que no iba a morir antes de que viera al Señor y le había sido profetizado. Entonces, vemos que finalmente, para si nacía un niño, tenía que ver 7 días de pureza inicial. Eran 7 días de pureza inicial, lo mismo que tenía que ver con la circuncisión del niño. Si era varón, al octavo, ¿no es cierto?, se circuncidaba al niño y después tenía que ver 33 días de purificación para la mujer. Tenía que cumplir este ritual durante 33 días. Y tenía un total de 40 días. Si nacía una niña, eran 14 días de impureza inicial y después eran 66 días de purificación, con un total de 80 días total para completar eh, esta purificación. Entonces vemos cómo finalmente el tema de la purificación para los judíos era un tema delicado. Y los judíos se habían puesto tan ritualistas que para ellos que alguien hiciera purificación, arrepentimiento de pecados por medio del agua con el tema de Juan, siempre va a ser un grado de discusión. Y entendiendo que, aparte, los discípulos de Juan le dicen a Juan, oye, el que vino a ti está bautizando por otro lado y todos vienen a él. Hay una verdad que tenemos que entender que es importante, porque aquí dice, y Juan, perdón, sí, y Juan el Bautista no había sido aún encarcelado. Hay que entender que en el caso de lo que es todo lo que pasa, por ejemplo, en el libro de Marcos, que fue el primero en ser escrito, ahí aparece claramente el tema de que Juan el Bautista había sido encarcelado. Por tanto, todo como lo que se narra en ese orden, en el Evangelio de Marcos, en uno de los que se apoyó Juan, ya Juan siempre estaba encarcelado. Entonces, por eso que hace esta nota, el escritor en este caso Juan, para decirnos, Juan no había sido encarcelado para evitar la confusión, pero ¿cómo va a estar bautizando Juan si ya estaba encarcelado? Esto era porque quizás los órdenes no estaban tan cronológicamente expuestos en el libro de Juan, sino que Juan quería poner hitos importantes de acuerdo a lo que había sido el ministerio del Señor, más que hacerlo cronológicamente como después lo hace, como lo hizo un poquito antes Lucas. ¿Ya? Por eso es que Lucas dice, he intentado poner los hechos cronológicamente y en el orden, ¿no es cierto? Dice Lucas, cuando le escribe, ¿no es cierto?, la carta, y ahí a Teófilo, y lo hace con el saber de que él sí los puso en orden. Porque para el resto de los apóstoles no era necesario, no era importante. Ellos querían mostrar el crecimiento y la ascendencia del ministerio del Señor y cómo él fue, ¿no es cierto?, confirmando que era el Mesías. Por eso que el versículo 24 dice, porque Juan no había sido un encarcelado. Lo deja ahí como una nota, digamos, aclaratoria. Entonces el versículo 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, hablando de lo que hablamos recién, que por qué usa el agua si el agua no es para eso, esto es para que vayan los leprosos, esto es para los días después del parto, cómo se le ocurre usar el agua, porque los judíos, en este caso, cuando siempre habla de los judíos, habla de la rama, ¿no es cierto?, de los fariseos y los saduceos que estaban en el poder eclesiástico y querían cuestionar todo lo que Juan y el Señor Jesús estaba haciendo. Y después de ese dilema que se pegan ahí con los judíos siempre ortodoxos y apegados a la norma, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, que lo vimos, ¿no es cierto?, en el primer capítulo, bautiza y todos vienen a él. Y ya el Señor no bautizaba como Juan, que era para arrepentimiento, ¿no es cierto?, como para este dolor inicial, para prepararse para la sentencia del Mesías, sino que ya era netamente para el perdón directo de pecados y para salvación. El bautismo de Cristo ya era para salvación, el bautismo que ya conocemos, ¿no es cierto? Era un bautismo para salvación, era para creer en el Cristo, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya formar parte del cuerpo de Cristo. Esta era la gran diferencia que había en estos dos bautismos que hoy día se encuentran en simultáneo ejecutándose. Entonces siempre Juan dice, yo soy el que preparo el camino, y lo dice claramente, ¿no es cierto? Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces,
Juan le dice claramente, yo estoy para preparar el camino, yo no soy el Cristo, todo el que venga a mí tiene que ir a él. Juan entiende su posición y claramente pone al Señor en esa posición de que era necesario que toda la autoridad que viene del cielo tiene que ser, ¿no es cierto?, atribuida a Cristo que estaba en ese momento y no a él. Él no era el Cristo, sino que era el esposo. Y acá hay una cuestión que hay que entender por qué se dice este versículo. Versículo 27 dice, ¿no es cierto? Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuera dado al cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Esto lo vimos, ¿no es cierto? Que yo soy la voz que clama en el desierto, lo dijo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 1, cuando él presenta y testifica acerca de quién es el Cristo. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el que está a su lado, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Cómo funcionaba esto en los tiempos del Señor? Y es importante para entenderlo. ¿Por qué el amigo del esposo como a nosotros nos suena como raro? Y suena inclusive hasta controversial. Porque el amigo del esposo que esté con la esposa esperando en algún lugar y que el esposo ve el que viene llegando es como raro, como suena hasta inmoral, poco ético, si uno se pone como en el plano de verlo gráficamente, y no era así. Lo que pasa es que en los tiempos del Señor, el que preparaba la boda, el que era como el que organizaba todo y estaba preocupado todo de la boda, era mejor el best man, el padrino, en este caso. Él preparaba la boda, él estaba a cargo de los pormenores y la novia esperaba en ese lugar, el marido se iba y después volvía, netamente para la fiesta, ¿ya? Entonces cuando escuchaban, ahí viene el novio, ahí viene el novio, no es como nosotros, que en nuestro formato ahora es al revés, pues, el novio que está ahí esperando y la novia que llega, bueno, no, eso no era así en los tiempos, era al revés. El que estaba esperando ahí era la novia, por eso es que cuando vemos las parábolas de las vírgenes, que vemos el tema de que él viene, ¿no es cierto?, el esposo, viene mi amado, ellas tenían que esperar y él era el que volvía. Era al revés. Entonces, como en esa figura era al revés, quien esperaba era la novia y el amigo del novio se quedaba organizando el lugar, que hubiese la comida, etc. Recordemos que lo vimos en la boda de Caná, que duraban una semana. Eran 7 días de fiestas. Y era mal visto, por eso que el Señor transformó el agua en vino, era mal visto para quien preparaba la boda quedarse sin vino. Era como una ofensa para la ciudad, ¿ya? Era como parte de la tradición que tú tenías que ponerte con esos 7 días de fiesta y a lo que invitabas tenías que tener de todo. Si no era como una ofensa, era mal visto. Por eso que el Señor hace lo que hizo, no lo hizo para que gente se emborrachara, lo hizo netamente para cuidar la ofensa de una persona que estaba en esta organización y que se presume que era un cercano a él, por eso fue invitado a una boda y por eso la intervención de María, ¿no es cierto?, que vimos en ese lugar, que entre paréntesis, siempre es minimizada por la corriente protestante y para mí es la mujer más grande de la Biblia, una mujer que deberíamos estudiar mucho, mucho, mucho más que solamente nombrarla. Es como que estuviera leprosa María, ¿eh? Como que en nuestro ambiente protestante, como la figura María, es como, no la toquemos, no hablemos de ella porque nos van a decir católicos, una cuestión así. Nada que ver. Para la mujer más grande de la Biblia es María. O sea, aquí, y con mucho respeto lo digo, antes de estudiar Ruth, Esther, y Dorca, y Débora, y todas las mujeres que les gusta poner todas sus cosas por ahí, usted debería ser el primer ejemplo de María. Bendita eres entre todas las mujeres. La mayor es María. Y nos guste o no como protestantes. Nosotros tenemos que entender que la mujer más grande de la Escritura es María, porque tuvo el privilegio más grande de todo. Juan, ¿no es cierto?, es el hombre más importante después del Señor, lo dice la Escritura claramente, y la mujer más importante de la Escritura es María. Tuvo la encarnación de Dios. No hay una mujer más grande en la Escritura que María, nos guste o no como protestantes. Eso tenemos que entender, empezar a sacarnos esas trabas y esas cuestiones que no nos gusta escuchar por creer que vamos a ser católicos. ¿Y cuál es la postura, no es cierto? Él dice, el que tiene la esposa es el esposo, y por eso es que habla y usa esta analogía, porque era al revés, ¿no es cierto? Era la novia que esperaba la llegada del esposo. Por eso que cuando se oye la voz del esposo y decían, viene el esposo, y el esposo hablaba, empezaba la fiesta. Empezaba la fiesta porque venía el esposo, y esa es la analogía para que la podamos entender. Quizás si alguno no lo conocía, es importante que lo sepa que así funcionaba. Y el esposo se goza, y él le oye, ¿no es cierto?, se goza grandemente la voz del esposo, así, pues, mi gozo está cumplido. Él sabía que cuando él viera al Señor, al Cristo, ¿no es cierto?, a Jesús, que tenían un grado de parentesco, eran primos,
Él sabía que ya su ministerio iba a acabar. Pero él no lo toma de una manera como competición, como lo hacemos nosotros carnalmente como ser humano. A mí me pasa mucho, yo me dedico a un tema comercial, inmobiliario, y ha pasado mucha gente, el otro día pensaba, y ha pasado mucha gente a través de lo que han trabajado conmigo, muchos de ellos, gracias a Dios, hoy día tienen su propio negocio, otros tienen buenos puestos, pero en general hay un ego, hay una cuestión de incluso desconocer sus orígenes, de dónde vienen, cómo fueron formados. Y esto no lo vemos en Juan. En Juan vemos la actitud correcta. Y pasa mucho también en el mundo cristiano. Muchas veces estos descuelgues de gente de los movimientos, de las organizaciones, de, hacen como, y sobre todo, y no quiero que suene, y no quiero motivar a nadie, pero pasa mucho con la gente joven. Creo que hay una edad muy peligrosa antes de los 40 años. Creo que uno como que tiende a tener una madurez como ya de la vida, por así decirlo, creo como a los 40 años. Y pasa porque ya uno vivió ciertas etapas que vivieron tus padres y los logras entender. Logras entender a los que te predecieron. Cuando uno tiene veintitantos, treinta y tantos, uno va a comer esa curva hacia arriba, entonces no hay muchos baches. Todo lo que tú haces más o menos te sale bien, vas en constante crecimiento. Entonces tu orgullo y tu pensar de que yo estoy logrando las cosas, soy exitoso, me va bien, siempre como que tiene ahí, si Dios lo permite o no lo permite, o no está dentro de sus planes, no lo sabemos, pero en general hay un bache ahí entre esa edad donde este castillo tiende a desmoronarse para entender o empezamos a darnos cuenta de las dificultades que tiene la vida porque también viene el cansancio. No es lo mismo comenzar a trabajar a los 28 años y tener ese vigor, esas ganas de emprender, de querer crecer, de querer demostrar, que a los 40 ya te comiste quizás 15 años de trabajo y ya las ganas por ahí de querer agradar a un jefe, de querer ganar una nueva posición, empiezan a desgastarse esa idea. Tú ya querís, o mentalmente uno empieza a creer que necesita tener una posición o merece algo. Y en este caso, Juan no lo ve así. Juan lo ve desde la posición correcta. Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa cuestión del discípulo humilde, del siervo del Señor, y la forma de cómo debería actuar cualquier hombre de Dios cuando ve también al revés, cuando está en el final de su camino y empieza a ver, ¿no es cierto?, que la sangre nueva, por así decirlo, el vino nuevo comienza a salir a flote y empieza a crecer en vez de sentirse amenazado, nosotros deberíamos ver a los nuevos jóvenes como alguien a quien potenciar, no verlos como una competencia, no verlos como algo que me está quitando comiendo el rancho, sino por el contrario, decir, Señor, úsalo a Él, a mí me queda poco, mis energías me van a empezar a abandonar, empieza a prepararlo y a formarlo para que Él siga el camino. En este caso, aparte, Juan no preparaba el camino de un sucesor, preparaba el camino del antecesor de todo, que era el Cristo. Por tanto, él tenía súper claro su rol y vemos por qué era el más grande de todos. No solamente entendía que él era el que seguía el camino que él había preparado, sino también que era, ¿no es cierto?, el más grande de todos. La grandeza de la humildad de Juan nos habla del corazón que debe estar en el ministerio. Tenemos que tener menos ego, más Cristo, menos protagonismo humano y más gloria hacia Dios. La gloria es del Señor. Y la supremacía de Cristo tenemos que entenderla desde ese punto de vista. Que nosotros somos elementos, que el Señor somos instrumentos de barro en sus manos, que estamos siendo utilizados para una etapa, para un proceso, para una época. Somos tan efímeros, somos tan corta nuestra estancia en la tierra, que no debería preocuparnos tanto en qué vamos a ser promovidos y en qué no. En qué vamos a ser, ¿no es cierto?, por así decirlo, alabados por la gente o reconocidos por la gente y en qué no. En todo orden de cosas, no solamente en el ministerio, en nuestros trabajos, todo lo que hacemos. Y eso yo pensaba, decía, oye, increíble, hay un montón de chicos. Yo llevo aquí, he dirigido empresas en los últimos 10 años, empresas de gerencia, hartas grandes, y hay esta gente que ha pasado y tú ves como toda esa ingratitud de la gente que no entiende los periodos formativos, tiempo que uno invirtió en ello, pero eso no tiene que ser para nosotros para algo como de rabia o de ira o de envidia
o de molestia, caer en esa amargura, claramente habla de que no entendemos dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón y nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo y entender que el Señor tiene el control de todas las cosas, que mientras nosotros hagamos las cosas bien y nos sujetemos a su voluntad, el Señor nos va a prosperar. Y en ese sentido, ver que Juan tiene el corazón adecuado, tiene la postura adecuada y él claramente le da la gloria al Señor. Y aquí vamos a entrar a los últimos versículos, del versículo 31 al 36, y acá hay una controversia sobre quién escribe esto. ¿Ya? La mayoría hoy día ya después de harto tiempo, yo diría que esta es la escuela moderna, podríamos hablar de los últimos 30 años, le atribuye estos versículos a Juan, el escritor de la carta. Lo escribe como una conclusión. Antiguamente, hasta algunos 50 años atrás más o menos, esto se le atribuía directamente como a frases de Juan el Bautista. ¿No es cierto? Porque acá hay como un cambio, ¿no es cierto? Está hablando Juan, dice el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y si vamos al lenguaje que vemos entre el 31 y el 36, cambia un poquito más al lenguaje que vemos en el prólogo de Juan. Si lo vemos, de cómo se escribe y cómo se interpreta y cómo se narra, vamos a darnos cuenta que se parece bastante más a lo que vemos en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Ya? O sea, claramente, esto se parece más a lo que Juan estaba escribiendo en el prólogo de Juan que a lo que dijo Juan el Bautista. Y hay que entender que esto ya habla de un concepto mucho más acabado, porque también habla de esto, dice el versículo 33, el que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El entender que ya hay una visión trinitaria de lo que estamos viendo, de que habla de que el que viene de arriba, de Cristo, habla del Padre y habla del Espíritu, claramente nos muestra claramente y evidentemente que esto viene escrito por el apóstol Juan como una conclusión de lo que vimos en el episodio de Nicodemo y en el episodio con Juan el Bautista. Él encierra toda la idea finalmente de lo que está pasando y lo deja aquí. ¿Ya? Es lo mismo que pasa desde el versículo 16 al 21, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, todo eso, lo habla también como una conclusión de lo que tuvo que haber conversado el Señor con Nicodemo. Y lo lleva a un aparato claramente muy bien explicado desde el punto de vista de la parte salvífica, de la salvación, de lo que tiene que ver entre el hombre, Dios, entre Cristo, Dios, el individuo, etc. Porque claramente tiene una conclusión mucho más teológica, mucho más amplia. Claramente son notas que va primero el encuentro del Señor con Nicodemo, esta conclusión de Juan, el episodio con Juan el Bautista, otra conclusión de Juan. Así es como está escrito, y claramente está escrito así. Podemos concluir claramente por el lenguaje y la forma como se empiezan a componer estas ideas. Dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí vemos claramente que ¿cuál es el pecado del hombre? No creer en Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Y vemos claramente que si ponemos estos dos versículos, el 36, por ejemplo, con el 16, vamos a ver que claramente tienen la misma idea. ¿No es cierto? El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y de nuevo vemos en el 36 el énfasis terminando la siguiente, ¿no es cierto?, reunión del Señor, en este caso, en este episodio ante Juan el Bautista que habla, ¿no es cierto?, testifica al Señor, en el 36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El 16, 17, 18, ¿no es cierto?, están totalmente conectados con el versículo 36. Por tanto, vemos claramente que hay un episodio que narra el apóstol Juan con Nicodemo, hace esta conclusión salvífica con el concepto de la salvación, en los versículos del 16 al 21, después habla de este episodio de Juan el Bautista,
¿no es cierto?, que Jesús estaba en Judea y que Juan estaba en Enón, ¿no es cierto?, junto a Salim, bautizando porque había muchas aguas, ¿no es cierto? Y después viene de nuevo otra conclusión que son del versículo 31 al 36. Por tanto, así vemos cómo estaba escrito y así fue escrito. Por tanto, para entenderlo, porque a veces nosotros tenemos estos saltos y no entendemos cómo se conecta. Y hay que entenderlo claramente que el Señor permitió a los apóstoles, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, que hicieran estos acopios de información y nos dejaran como una conclusión. Y que fue bastante bueno, diría yo. Porque, ¿qué me pasa cuando leo nosotros los evangelios, que son más narrativos desde el punto de vista cronológico, con hechos que finalmente como no se cierran la idea? El apóstol Juan, en este caso, siempre cierra la idea con estas conclusiones súper teológicas, que insisto, que si uno se mete del punto de vista, por ejemplo, sobre todo para aquellos que, bueno, yo a los unicitarios tampoco les llamo hermanos, debo ser súper claro. El que no cree que Dios es trino, para mí no es mi hermano. Podrá ser pseudo cristiano, podremos compartir la moral, la visión de Dios en lo que es su moral, pero no nuestra fe. Y en ese sentido, claramente, si uno quiere debatir, rebatir algo, aquí tienes versículos que son explícitos en los 3 primeros capítulos de Juan para que puedas ver a la Trinidad en totalmente ejercicio. Entonces vemos finalmente que el no creer en el Señor es juicio, es la ira de Dios, porque nosotros estamos condenados si es que no creemos en el Señor. La ira de Dios viene sobre el mundo y netamente y solamente por el sacrificio perfecto de Cristo es que tenemos gracia para no encontrarnos con esa ira. No es al revés. No es como a veces se presenta de que ven por favor al Señor, Él te está esperando. No, no es así. Nuestra predicación tiene que ser y que el Señor tiene un plan increíble para tu vida, eres especial. No, viejo. Nosotros, la ira de Dios está sobre el mundo, va a ejecutarse sobre el mundo. Y la única manera de escapar y ser salvos es a través del velo de la sangre de Cristo, pasar a través de esa sangre, ser rociadas por ella y, ¿no es cierto?, tener acceso al nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, para ser salvos a través del sacrificio perfecto de Cristo. Pero lo que viene es juicio y condenación para todo aquel que rechace al unigénito Hijo de Dios. Salvación para todo aquel que cree, condenación y juicio y destrucción para aquel que rechace abiertamente la sangre de Cristo. No por esto nosotros vamos a andar predicando fuego del cielo y azufre, pero sí tenemos que entender y concluir en que nuestro mensaje no puede ser omitir el juicio de Dios sobre las naciones. Viene juicio de las naciones de parte de Dios. No es el diablo que se nos lleva al infierno, es el Señor que los va a colocar ahí si es que rechazan el llamamiento del unigénito Hijo de Dios, la gracia que está disponible hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Dios es el que da el ministerio, Dios es el que da el llamado, Dios es el que da la salvación, y el Señor es el que siempre va un paso adelante de nosotros. También nosotros tenemos nuestra responsabilidad de aceptar o dejar este mensaje. Cristo es el centro del reino y el verdadero siervo siempre va a ser el que quiera exaltar a Cristo y que solamente Cristo sea exaltado y que la fe en el Hijo de Dios determina la vida eterna. Esa sería la conclusión de nuestro pasaje para el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos permitas hablar siempre de tu evangelio con la verdad. No omitir, Señor, lo que puede sonar controversial, como la palabra pecado, que muchos quieren quitar de todos los lugares, Señor. Y tampoco que nos olvidemos, Señor, de explicarle a la gente que hay un juicio que viene y que viene de parte tuya, Señor, que la ira de Dios viene sobre todo aquel hijo de desobediencia y que de la única manera de escapar de ese juicio eterno será a través de tu Hijo bendito Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que hace, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está? Me tenía la boca llena de...